Hola, hola amigos de la Puerta Abierta Titlán. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes y gracias por acompañarme siempre. Estoy muy feliz de compartirles una nueva clase el día de hoy. Soy Miss Mari y les doy la bienvenida en nuestra clase de Ciencias Sociales. Bienvenidos. En las semanas pasadas hemos estudiado las edades de la historia. La última vez repasamos un poco sobre la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y hace 2 semanas hemos estudiado sobre la edad contemporánea. En esta ocasión, adivinen de qué edad vamos a hablar. 1, 2, 3. ¿Ya tienes tu respuesta? Bueno, pues el día de hoy hablaremos de a finales de la Edad Media. Eso quiere decir que hablaremos del Renacimiento. Te invito a quedarte conmigo para dar un vistazo y un recorrido en la historia de la humanidad. Hablamos de la Edad Media como te compartía en las clases anteriores, que al finalizar la Edad Media aparecieron los grandes estados, producto de la unión entre los reyes y la burguesía. ¿A qué nos referimos a la burguesía? Bueno, hablamos de la clase social formada por las personas un poco más acomodadas, podríamos decir económicamente, formada por algunos habitantes de los burgos o ciudades que tenían algunos privilegios, como algunas labores de alta categoría, que se denominaban de tal manera en esta época. También personas que tenían como una economía política un poco más alta que el resto de las personas, como tienen una clase social media también, se denominaban como la burguesía o algunos de ellos eran reyes. Observemos esta imagen. Logramos ver que hay algunos españoles observando el trabajo de algunas tierras. Bueno, el Renacimiento fue un movimiento cultural ocurrido en Europa durante el siglo XV y el siglo XVI. Pero esto ha provocado muchas cosas. Entre ellos estamos hablando de que ya la tierra dejó de ser la única fuente de riqueza y ya los principales estados fueron denominados como el inglés, el francés, el español, el portugués y el ruso. Entonces la tierra no tuvo mucho valor, sin embargo, algunos países también le sacaron provecho, que descubriremos en unos minutos cuáles son estos países que trabajaron las tierras también y de qué forma lo trabajaron, ¿verdad? Entonces, como te mencionaba anteriormente, esto ocurrió en el siglo XV o el siglo XVI, que se caracterizó por una renovación de las ideas acerca del mundo, lo que provocó cambios políticos, culturales, económicos, sociales y religiosos. Y cuando hablamos del Renacimiento, como te mencionaba, ocurrió en el siglo XV al siglo XVI. Hablamos también de artes,
Aquí te comparto una. Observa las características de este tipo de arte. Bueno, son algunos de los tipos de artes que realizaron los artistas en esta época. Vamos a platicar un poco más en unos minutos sobre este tipo de arte, quiénes lo hicieron y con qué sentido lo hicieron también. Como mencionaba, en esta época del Renacimiento ocurrieron algunos hechos muy importantes que siguen marcando la historia de la humanidad, ¿verdad? Entre ellos encontramos nuevos conocimientos científicos. ¿A qué nos referimos a nuevos conocimientos científicos? Bueno, estamos hablando un poco sobre que los científicos alcanzaron nuevos conocimientos, especialmente en el desarrollo de la navegación. Ahí vemos algunas velas, ¿verdad? De algunos barcos. Bueno, eso requirió estudios para tener estos avances. Y los estudios los realizaron los científicos. También esto trajo que se encontrara nuevas rutas comerciales. Como dije anteriormente en la imagen que logramos observar sobre las tierras, cuando se descubrió las nuevas rutas, cuando ocurrió el descubrimiento de América por los españoles, lo que sucedió al final es el comercio de esclavos. Por el descubrimiento geográfico, cuando se descubrían más tierras, bueno, estas tierras los españoles lo empezaron a trabajar, pero las personas quienes lo trabajaban eran los esclavos. Los europeos impulsaron el negocio del comercio de esclavos africanos que trasladaban de América para trabajar en minas y tierras. Y los procesos de conquista y colonización, esto contrajo con ello grandes riquezas. ¿En qué sentido? Bueno, algunos países se dedicaron a conquistar tierras, como Portugal, en este caso, conquistó Brasil. Inglaterra conquistó Norteamérica y las islas del Caribe. También Francia conquistó Canadá, Haití y Luisiana. Pero Luisiana en este caso dio vida a Nueva Orleans. Cuando ocurrieron estos procesos de conquista y colonización, produjeron grandes riquezas, como mencionaba, ya que extrajeron metales como oro y plata y se obtuvieron grandes rendimientos del cultivo de la tierra, como ocurrió en América, ¿verdad? En la conquista de América, los españoles conquistaron no solo las tierras, sino que conquistaron el oro y todo la fortuna de las tierras de América. Como resultado, una gran parte de la población nativa de América también fue exterminada o sometida a esclavitud, como lo cuenta la historia, ¿verdad? Y después de conquistar las tierras, los mismos habitantes de los pueblos eran convertidos en esclavos y trabajaban sus propias tierras. Al igual como mencionaba en la colonización, estas personas en muchos casos necesitaban pagar para trabajar sus propias tierras y necesitaban comprar sus propias tierras. Lo que anteriormente era de ellos, bueno, se convirtió para parte del territorio de españoles. Pero después del Renacimiento también existía el humanismo. El humanismo, en este caso, como aquí te comparto, que se llamó humanismo al pensamiento filosófico.
predominó durante el Renacimiento. En esta época, los humanos daban un valor supremo al uso de la razón y la ciencia para comprender el mundo, por encima de la fe religiosa que denominó la Edad Media. Eso quiere decir que se enfocaron mucho más en el arte, en las ciencias y estudiaban a profundidad cada cosa que observaban, como por ejemplo las constelaciones y todo se inició por los grandes científicos en esta época. El humanismo hizo resurgir la cultura griega. En este caso, también, como dije anteriormente, auge a las ciencias y las artes. Después de la Edad Media, el humanismo trabajó ya basado un poco más en las ciencias y en el arte. Aquí vemos la Mona Lisa, que ocurrió en esta época también, y observa muy bien esta imagen que lo trabajó uno de los autores que mencionaré en un momento. Cuando hablamos de las artes en esta época, hablamos un poco más de que se enfocó en el cuerpo y la representación fiel de la realidad. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues numerosas pinturas y esculturas reflejaron la anatomía del cuerpo desnudo, como uno de los cuadros que te compartí hace un momento. Observemos algunos. Encontramos esta imagen que en la biografía de los autores que estudiaremos lograremos encontrar quién es el autor de esta bella arte. Es uno de los más apreciados también en la actualidad. En caso de la arquitectura, se empleó la perspectiva, el arco de medio punto, la cúpula, la bóveda. Se aplicaron los estilos grecorromanos. ¿A qué se refieren los grecorromanos? Bueno, observas estas estructuras, las columnas que se empezaron a realizar. Bueno, llevó estudio también y era denominado arte y actualmente es visitado por miles de personas estas estructuras, ¿verdad? Entonces son muy bien apreciadas y en la actualidad requiere de mucha técnica, de mucho estudio la construcción de estos edificios. Algunos de los artistas famosos en esta época fue Leonardo da Vinci, que observamos aquí en la imagen. Probablemente en la clase de la Misa Angélica hemos logrado estudiar a este artista excelente que se recuerda siempre por sus grandes obras. También encontramos a Miguel, a Miguel, a Miguel Ángel, uno de los artistas más reconocidos también en esta época. Encontramos a Rafael, a Tiziano. Estos artistas también eran reconocidos. En caso de la literatura, en esta época del humanismo, la literatura y autores como Dante eran de los más famosos, tal como Boccaccio también era famoso.
Boccaccio y Pentranca sentaron las bases del Renacimiento, ya pasando ya de otra época, ¿verdad? También hablamos de las ciencias que marcó la historia del humanismo. La astronomía hizo grandes avances cuando uno de los autores más reconocidos era Copérnico. Él planteó que la Tierra giraba alrededor del Sol, cuando antes se pensaba que el Sol era el que giraba detrás de la Tierra. También Galileo era uno de los más famosos que confirmó esta teoría y perfeccionó el telescopio. Kepler, que es uno de los que más se recuerda también, que planteó la teoría de las órbitas elípticas de los planetas. También Francis Bacon y otros filósofos que plantearon que la observación y la experimentación eran la base del conocimiento científico. De los matemáticos que podemos mencionar que tuvo un gran impacto en esta época, podemos mencionar a Newton. Bueno, en esta época Newton y otros científicos trabajaron a base de la geometría analítica y el cálculo. Bueno, de hecho, Newton formuló la ley de la gravedad, que actualmente es conocido como tal, la ley de la gravedad de Newton o la ley de Newton. En Francia e Inglaterra surgieron academias y observatorios solo para estudiar este tema y otros temas que apenas empezaba su estudio en esta época, como las teorías sobre el sistema solar, que cambiaron la forma de concebir el mundo. Bueno, hay mucha historia que contar, pero por hoy eso es todo. Espero que te haya gustado repasar un poco de historia de la humanidad. Espero verte en una próxima. Atento a nuestra clase. Bueno, nos vemos pronto. Es un placer compartir esta clase contigo. Besos y abrazos. Adiós.